Lunes 22 de febrero de 2021, soy Paloma Barreto y comenzamos JN Noticias con nuestros principales titulares. Jurado Nacional de Elecciones exhorta a población a informarse sobre los postulantes antes de ir a las urnas. Titular del JNE ofreció máximo apoyo a la misión de observación electoral de OEA para labor en comicios. JNE reporta que 18% de candidatos para próximas elecciones fluctúan entre los 60 a más de 70 años de edad. Rápidamente vamos con el desarrollo de la información. ¿Quieres saber más sobre los candidatos a las elecciones generales 2021? En la siguiente nota les explicaremos la relevancia de la información que los postulantes consignan en sus hojas de vida. La hoja de vida es un documento fundamental y uno de los criterios más importantes para decidir nuestro voto. Contiene información valiosa sobre los postulantes a las elecciones generales 2021. Dicho documento está compuesto de 9 campos. Los 8 primeros son obligatorios, mientras que el 9º es opcional. El primer rubro de datos personales contiene nombres, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, sexo, dirección, entre otros. Respecto a la experiencia de trabajo del postulante, encontraremos las labores que realizó tanto en el sector privado como en el público. Un tercer rubro es la formación académica, la cual se divide en 4 secciones. Educación básica regular, estudios no universitarios, estudios universitarios y posgrados. La cuarta sección tiene que ver con la trayectoria partidaria y o política del postulante. El quinto es sobre la mención de las renuncias efectuadas a alguna organización política. Un par de rubros fundamentales son el sexto y el séptimo punto. El primero contiene información sobre la relación de sentencias condenatorias firmes en materia penal, mientras que el otro sobre incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar. El octavo rubro prevé la declaración jurada de bienes y rentas de los postulantes, mientras que el noveno es un punto en el que se puede colocar información adicional que no haya podido consignar en los puntos anteriores. Como ven, toda esta información nos ayudará a tomar una mejor decisión respecto a nuestro sufragio. Informémonos antes de ir a las urnas este 11 de abril. Y en esa línea, el Jurado Nacional de Elecciones exhorta a la población a informarse sobre los postulantes antes de ir a las urnas, de manera que se elijan autoridades idóneas para el periodo 2021-2026. A menos de 50 días de la elección y en el marco de la campaña Tu voto tiene poder, el Jurado Nacional de Elecciones pide a la ciudadanía informarse sobre las candidaturas y planes de gobierno. Dicha información puede encontrarse en el sitio web votoinformado.jne.gov.pe. Asimismo, la página ofrece datos sobre las elecciones generales 2021, las organizaciones políticas participantes, el total de postulantes y sus hojas de vida. En este contexto, el ente electoral señaló que un voto informado es un sufragio responsable, ya que permite elegir a las mejores candidaturas posibles en un proceso electoral. En esta última línea, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo indicó que contar con la información verificada sobre los postulantes a una elección es clave para el ejercicio de nuestra ciudadanía. Cabe señalar que la presidenta del Tribunal de Honor, Delia Reboredo, llamó al electorado a estar atentos a la campaña electoral y a los pronunciamientos del colegiado que preside. Tal como señaló, el proceso debe estar teñido de ideas y propuestas enmarcadas en la transparencia y el buen comportamiento de aquellos que buscan alcanzar un puesto de autoridad. Y entre otros aspectos del proceso electoral, el titular del JNE ofreció máximo apoyo a la misión de observación electoral de la OEA. En esa línea próximamente se suscribirá un acuerdo entre ambas entidades. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, ofreció el máximo apoyo del organismo electoral a la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, que desempeñará labores en las elecciones generales 2021.
Así lo señaló en reunión de trabajo virtual con el director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA, Gerardo Icaza, y la jefa de la sección de observación electoral, Brenda Santamaría, así como con el jefe y subjefe de la misión de observación electoral, Rubén Ramírez y Gerardo Sánchez, respectivamente. Se entregarán todas las facilidades y lo que requieran para el desempeño de sus labores, dado que nuestro organismo electoral solicitó su presencia en el país en estas elecciones, para contribuir a la transparencia de las mismas, sostuvo Salas Arenas. Al respecto, también se señaló que el JNE suscribirá un acuerdo con OEA, en el cual se contempla la colaboración que se brindará a la misión de este organismo internacional para la observación electoral a desarrollar, lo cual ocurrirá luego de que el gobierno peruano haya firmado el acuerdo marco. A su turno, Gerardo Icaza agradeció la apertura y colaboración ofrecida por el titular del JNE, lo cual permitirá el buen desempeño de la citada misión. De esta forma, el organismo electoral presidido por Jorge Luis Salas Arenas brinda su apoyo a las misiones de observación electoral, cuya presencia contribuye a las garantías de transparencia de las elecciones generales 2021. Y si usted es miembro de mesa, preste atención a la siguiente nota, ya que por cumplir con su labor cívica tendrá prioridad en la vacunación contra la COVID-19, así lo afirmó el ministro de Salud, Óscar Ugarte. De cara a las elecciones generales 2021, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, afirmó que los miembros de mesa tendrán el beneficio de prioridad en la vacunación contra la COVID-19, en reconocimiento por la actividad cívica que cumplirán. Los miembros de mesa están haciendo un acto cívico sumamente importante en favor del país y de la democracia. Entonces, en función de eso, ellos van a tener el beneficio de tener prioridad en la vacunación. Remarcó que están siendo programados para la primera etapa de vacunación después de los trabajadores de la salud, bomberos, etcétera, y empezarán a ser inmunizados en función a la disponibilidad de dosis. No tiene por qué estresarse los miembros de mesa, no necesariamente tiene que ser antes del 11 de abril, como digo, es un beneficio que se les está dando. Y por lo tanto iniciamos la vacunación y esta va a continuar y van a estar, supongo yo, antes de la segunda vuelta vacunados, ¿no es cierto? Entonces, no es que no se les va a vacunar, se les va a vacunar como parte de este reconocimiento, digamos, por su actividad cívica, y le vamos a dar la prioridad de acuerdo a la programación conjunta de esta primera prioridad. Ugarte recordó que el protocolo establecido para el proceso electoral se dio hace 2 meses cuando no se tenía en concreto la fecha en que llegaría la vacuna. No obstante, subrayó que dicho protocolo garantiza equipos de protección personal, desinfección y el estándar de seguridad para el acto electoral. Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales creó más herramientas digitales para informar a los ciudadanos sobre los servicios que ofrecen en el marco de las elecciones generales 2021. Veamos. La OMPE creó junto a Twitter un emoji dedicado al proceso electoral en el Perú. El emoji de ánfora con la bandera peruana acompañará 3 hashtags que podrán ser utilizados durante las conversaciones en Twitter. Cuando el usuario comparta un tuit con hashtag Elecciones Bicentenario, hashtag Perú Vota Seguro o hashtag Votemos Perú, se visualizará el emoji al lado del hashtag. La OMPE te invita a conversar, debatir e informarte sobre el proceso electoral del 11 de abril en Twitter usando estas etiquetas especiales. Bien, tenemos una entrevista, vamos a hablar sobre la campaña electoral Decide Bien con miras a las elecciones generales 2021. Por tal razón ya nos encontramos con Iván La Negra, el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, y como siempre para nosotros es un honor tenerlo en JN Noticias. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto estar acá. Bien, señor Iván, vamos a conversar sobre esta campaña electoral. Cuéntenos de qué trata, cuál es su importancia. Pues este año, como tenemos elecciones
todos los ciudadanos vamos a tener que tomar una decisión muy importante, ¿no? Al elegir autoridades que nos van a gobernar por 5 años. Y pues las circunstancias que vivimos, ¿no? La pandemia que está pasando el país y el mundo, nos plantea un desafío todavía mayor, ¿no? Porque la mayoría de la ciudadanía todavía está pensando su voto, ¿no? Se calcula que, de acuerdo a las encuestas, solo el 18%, ¿no?, de la ciudadanía ya decidió por quién votar. Así que hay mucha gente indecisa, mucha gente que necesita información, y por esa razón Transparencia está lanzando una campaña, ¿no?, a través de su portal transparencia.org.pe. Plataformas, una orientada a dar información sobre los candidatos al Congreso y otra plataforma orientada a difundir el contenido de los planes de gobierno de cada uno de los partidos que está postulando en estas elecciones. Así es, señor La Negra. Usted indica una cifra que es preocupante. El 18% de ciudadanos peruanos tienen definido su voto, pero ¿qué pasa con más del 80%? ¿Qué están pensando estas personas? ¿Por qué todavía están indecisos? De repente no se encuentran informados. ¿Qué es lo que tiene que hacer el sistema electoral, los medios de comunicación, para que el ciudadano se interese más? Sí, normalmente, estando ya tan cerca de las elecciones, recuerde que faltan apenas 7 semanas, ¿no?, para que ya estemos yendo a las ánforas. Normalmente lo que ocurre a esta altura de la campaña es que ya cerca del 30%, un poco más, ya pues ha decidido su voto, ¿no? Pero en esta ocasión, todas estas circunstancias que estamos viviendo ha atrasado ese proceso, ¿no? Ahora, también hay un número muy grande de personas que cada año elige en la última semana o inclusive el mismo día de la elección. Nosotros creemos que eso es una de las razones por las cuales muchas veces votamos sin información, ¿no? No estamos trabajando como ciudadanos en buscar información mínima, ¿no?, que nos ayude a elegir y a decidir bien. Por esa razón, creemos que hay que hacer un esfuerzo conjunto, ¿no?, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de todos aquellos que tienen la capacidad de influir sobre las personas que están a su alrededor, para que decidan bien, para que se informen adecuadamente. Y por eso esta plataforma, ¿no?, que estamos planteando con Transparencia puede ser una herramienta de varias que existen ahora para hacer esa tarea muy bien. Así es, señor Iván. Las herramientas existen. Lo único que tiene que hacer el ciudadano es interesarse y cumplir su tarea. Investigar, buscar la información correspondiente para emitir un voto de calidad. Ahora sí, señor Iván, por favor, vamos a revisar esta plataforma que ustedes han presentado, que es bastante interesante, que está muy bien sistematizada y además de fácil acceso. Por favor, explíquenos qué es lo que contiene. Vemos una sección congresal y otra de planes de gobierno. Si nos enfocamos en el tema congresal, señor Iván. Claro que sí. Esta plataforma está orientada a brindar información sobre las listas que se presentan de cada uno de los partidos, pero también nos permite una búsqueda por los candidatos, ¿no? Entonces, cuando uno entra a transparencia.org.pe, encontrará esta opción, decide bien congresal, uno hace un clic y va a encontrar esta pantalla, ¿no?, en la cual tiene 2 opciones, un resumen por partido y también una herramienta para buscar a un candidato en particular. Vamos a hacer el ejemplo con el resumen por partido, ¿no? Perfecto. Uno entra aquí y va a encontrar primero una pestaña que le va a indicar en qué lugar vas a votar. Esto es muy importante, ¿no?, porque hay 27 distritos electorales en el Perú. Claro. Entonces uno tiene que elegir aquel en el cual uno va a votar. Imaginémonos de que usted pues vota en el Cusco, Perfecto. ¿no? Entonces Así hago es, un clic señor aquí Iván. en el Cusco. Ajá. Y pues entonces lo que nos va a pasar aquí es que una vez que ha elegido su opción, pone continúa y le va a aparecer la lista de los partidos que se están presentando en el Cusco. Vamos alfabéticamente, señor Iván. Podemos utilizar el primero. Entonces entremos al primero, que es el partido, en este caso, por ejemplo, Acción Popular, y ponemos continúa, y lo primero que nos va a mostrar es una suerte de ficha resumen del partido, de toda la lista, de la lista de los que están, digamos, postulando en el Cusco. Ojo que esa lista es diferente a la que se presenta en Arequipa, a la que se presenta en La Libertad. En cada lugar hay candidatos distintos, ¿no? Entonces veamos
acá este cuadro, ¿no? Que nos resume lo que hay de información de esta lista en el Cusco, que nos dice, bueno, ¿cuántos de esa lista tienen sentencia civil? ¿Cuántas tienen sentencia penal? Vemos que es 0. Vemos que ninguno de los candidatos de este partido tiene deudas con SUNAT, ¿no? Vemos que ninguno ha ganado una elección antes, o sea que todo sería la primera vez que fueran electos si es que eso ocurriera. 4 de los candidatos sí han participado antes en una elección, así que no es la primera vez que se presentan, solamente que no han sido electos antes. Luego, si hay, por ejemplo, alguna sanción de servir, también acá vemos que ninguno ha sido sancionado. Aquí vemos un cuadro que te muestra el nivel de educación alcanzado, ¿no? Educación formal alcanzado, y uno verá qué nivel de educación tiene. Aquí, cómo está conformado en términos de hombres y mujeres. Recordará que ha habido exclusiones, tachas, retiros, ¿no? Claro. Entonces, en este momento la lista no es paritaria. Si fueran, digamos, nadie se hubiera retirado, seríamos todos iguales, ¿no? Y luego la edad de los miembros, ¿no? Te dice, por ejemplo, cuántos tienen menos, son jóvenes, ¿no? Tienen menos de 30 años, cuántos son de edad media, cuántos ya son adultos, ¿no? Y cuántos son mayores de 65 años, ¿no? Entonces, bueno, imaginamos que me gusta esta lista, ¿no? Entonces, aquí hago ya la opción ver candidatos. Y cuando uno ve candidato, acá está la ficha resumen de cada una de las personas que se presenta con su fotografía. Verá que solamente hay 5, porque hay uno seguramente que ha sido excluido. Y si uno, por ejemplo, le parece que esta persona, ¿no? Es una persona que quiere saber más, pone aquí ver más y le entrega una tabla completa con toda la información, incluyendo, por ejemplo, sus ingresos, digamos, si por ejemplo dio aportes en otra campaña, también aparece, etcétera. Entonces, es una información muy, muy completa esta de Decide Bien Congreso. Y sistematizada, ¿no? En una sola vista ya puede observar toda la información que necesita saber y finalmente saber si es que le va a dar su voto a esta persona o no. Excelente, señor Iván. Esto en el caso de congresales, pero en el caso de las fórmulas presidenciales tenemos también el espacio, la sección de planes de gobierno. Explíquenos, por favor. Así es, si uno entra a transparencia.org.pe también tendrá la opción de mirar los planes de gobierno. Y aquí, igual que en el otro caso, uno sencillamente pone la opción continúa y le da 3 posibilidades, ¿no? Puede mirar todo lo que un plan, digamos, todo el resumen de los planes de gobierno por partido, el plan de gobierno que presentaron, el completo, y también una herramienta que nos permite comparar las propuestas de los partidos, ¿no? Y además una comparación que es temática. Para este ejemplo vamos a usar la tercera, la comparación. Perfecto. ¿Okay? Entonces hagamos ahí un clic en continúa. Listo. Y aquí lo primero que le va a preguntar es el tema de su interés. ¿Qué temas quiere uno mirar? ¿No? Imaginemos que a uno, por ejemplo, le interesa mucho el tema de la mujer. Excelente. ¿No? Entonces, perfecto. Uno entra aquí y lo marca. Puede comparar otros, ¿ah? pero hasta 3. Pero vamos a poner solamente uno para este ejemplo. Pero podría elegir 2 más si quisiera. Pone continúa. Y luego nuevamente le pone comparar hasta 3 partidos, ¿no? Perfecto. Vamos a seguir su instrucción de usar el orden alfabético, así que vamos a elegir Acción Popular, vamos a elegir Alianza para el Progreso y vamos a elegir Avanza País, los 3 primeros que aparecen acá. Hasta 3 partidos políticos en todo caso. Hasta 3 partidos, 3 Listo. temas y 3 partidos. Listo. Y luego ponemos continuar. Y aquí le aparece, ¿no?, el tema y aparece los 3 partidos que elegí. Me aparece ya mi menú. Compara. Y aquí aparece, ¿no?, lo que cada uno de esos partidos ha planteado en esta materia. Excelente. ¿No? Y vemos que un partido habría planteado una cantidad de propuestas, el otro más, digamos, y otro que no ha planteado propuestas al respecto. Sí, bueno, por lo menos no ha planteado una propuesta específica, ¿no?, orientada específicamente a las mujeres, ¿no? Entonces acá sí hemos encontrado pues propuestas que sí están incluyendo a este sector tan importante del país. Bien. Listo, bastante interesante, dinámica, importante. Si un ciudadano, digamos, tiene dudas de entre 3 partidos de quién votar, entra a esta plataforma en la que puede comparar hasta 3 partidos, puede hacer también 2 comparaciones. Señor Iván. Así es, puede hacer 2 comparaciones o puede mirar solamente un partido, por ejemplo, quiere ver todo lo que un partido ha planteado de manera, digamos, resumida, también tiene esta opción, ¿no? Inclusive, ahí solamente rápidamente para mostrarles cómo funciona eso, ¿no? Si por ejemplo aquí entra en esta opción que dice propuestas por temas de cada partido, por ejemplo, imaginemos que coge acá el primero, Acción Popular,
¿no? Le va a aparecer aquí una nube de palabras, que son las palabras que más aparecen en su plan de gobierno. Claro. Un tema interesante, ¿no? A ver qué cosa es lo que más prioriza en el plan de gobierno. Ajá. Y luego acá había ya resumido todas las casillas, ¿no? Resumen de este partido. Y por eje temático, ¿no? Perfecto. Exactamente. Listo. Señor Iván, por favor, ahora que ya conocemos esta plataforma que está bastante interesante, usted tiene que dirigirse a la ciudadanía y exhortarle a que ingrese a estas plataformas, que pone a la disposición transparencia y finalmente elija bien este próximo 11 de abril. Sí, este 11 de abril no esperes a la última hora, ¿no? En la cola no se está decidiendo, ¿no? Hay que tomarse un tiempo todos, todas, e informarse. Y para eso tiene que entrar a transparencia.org.pe y pues informarse a través de esas dos plataformas. Y también tendrá otras opciones, pero lo importante es que usted se informe. Y de esa manera, este 11 de abril, decida bien. Listo, señor Iván, muchas gracias. Ahora es tarea de cada ciudadano informarse. Amigos, vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos. Amigos, estamos de vuelta. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en JNE Noticias. Ahora les contamos que el Jurado Nacional de Elecciones realizó su tercera jornada educativa contando con la participación del expositor internacional Orlando D'Adamo, quien habla sobre el rol de las comunicaciones y lo fundamental que es en tiempos de crisis. Ha dejado y está dejando muchas huellas que tienen impacto en la política. Estas fueron las declaraciones de Orlando D'Adamo, profesor de Opinión Pública y Análisis Político en la Universidad de Buenos Aires, quien afirmó que la crisis sanitaria del coronavirus arrastra diferentes desafíos para la política y para los actores electorales. Primero, una gran capacidad de diagnóstico. Segundo, un gran manejo de las tensiones, porque esta crisis viene con tensiones. Porque la tensión es, desde lo que fue al principio la sorpresa, en el caso de Europa, no en Latinoamérica, después veremos si la aprovechamos o no, tener tanta información de que el tsunami se nos venía, de que se nos venía algo complicado. Y también la capacidad de aceptar, por ejemplo, otra tensión, como que han aparecido cepas nuevas, o sea que tenemos que vacunar rápido, porque si no lo que va a pasar es que se nos va a enfermar gente con la cepa 9 y vamos a tener un problema muy serio, más serio de lo que ya tenemos. Exhibir el conflicto y su gravedad. No es bueno negar la entidad del conflicto. Es muy importante que la información formal del Estado ocupe el espacio, que si no, la gente va a rellenar con información proveniente de la verdadera infodemia que acompañó a la pandemia. En ese sentido, el expositor internacional destaca que el rol de las comunicaciones, tanto de los medios como de los candidatos, es fundamental en los procesos electorales. La posibilidad de que siga habiendo espacios en la radio es importante para los políticos, es el lugar donde se pueden explayar un poco más. Seguro que la televisión y lo audiovisual no lo es, donde pueden estar un poco más relajados. Las campañas digitales, por lo tanto, se van a volver cruciales, fundamentalmente para hacer participar y no tanto para comunicar. En cuanto a las fake news o noticias falsas, menciona que estas podrían bajar mas no desaparecer, por lo que es importante seguir fuentes oficiales e informarnos adecuadamente antes de emitir nuestro voto. De ninguna manera hay que creer cualquier cosa que aparezca en nuestro WhatsApp o en las redes sociales. Los votantes mayores siguen teniendo, estoy hablando de los de más de 55, por poner la cifra en algún lado, una tendencia a creer más la información que les llega. Por lo tanto, a priori yo diría que las fake news van a bajar, pero no desaparecer. Por supuesto, no lo he mencionado, pero esto significa que la presencia de trolls y bots va a seguir estando presente en nuestras campañas, por más malo que esto sea para el debate de hoy. Finalmente, D'Adamo nos indica algunas de las enseñanzas que deja este virus referente a la política para que los gobernantes y sus aspirantes puedan tomar en cuenta. La importancia de liderazgos cercanos y empáticos. Por ejemplo, Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, hacía un Facebook Live de 15, 20 minutos como mucho todos los días e interactuaba con la gente. Esto de estar cerca
y ponerse en el lugar de la gente. En que si uno ve a la gente angustiada, le busque darle una respuesta poniéndose en el lugar de la gente y no le dé solamente una declamación política, ha sido el gran estilo de liderazgo ganador. La evidencia de las debilidades de los sistemas de salud implica que la gente está esperando que le digan algo de los sistemas de salud. De cómo vamos a hacer cuando venga la próxima, porque va a venir la próxima. La necesidad de una comunicación con objetivos claros. Este evento académico se realizó en base a la tercera jornada por la democracia, reflexiones para el proceso electoral en el Bicentenario del Perú, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Conoce usted cuáles son algunos de los desafíos que existen en la inclusión ciudadana? En el siguiente informe, el investigador político Manuel Valenzuela nos detalla los principales retos que hay para lograr esta anhelada igualdad. Veamos. En el marco de las elecciones generales 2021, Manuel Valenzuela, investigador político, sostuvo que la inclusión ciudadana es fundamental en la democracia. Pero para poder incluir, primero es necesario reconocer que existe una diferencia. La inclusión ciudadana es eso, es un reto, ¿no? En la búsqueda de una democracia con mayor solidez. El licenciado en Antropología por la Universidad Nacional Federico Villarreal explicó que lograr una inclusión ciudadana y luchar contra la desigualdad ha sido un reto históricamente, no solo en nuestro país, sino en América Latina. Los modelos políticos que teníamos reafirmaban el liderazgo o el poderío de un grupo por encima de otros, ¿no? Traducido en desigualdad la participación de mujeres, desigualdad la participación de jóvenes, desigualdad de pueblos indígenas, afrodescendientes, etc., etc. Y ahí tenemos que identificar a qué grupos históricamente excluidos estamos hablando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los desafíos de esta inclusión, tenemos que partir del principio de igualdad política, ¿sí? Entendido desde la perspectiva del elector, que es justamente sobre el motivo de lo que trabajamos, ¿no? Supone que todos los ciudadanos deben gozar de la posibilidad de ejercer su derecho al voto, su ejercicio del sufragio, en igualdad de condiciones. Manuel Valenzuela resalta que la participación ciudadana es un ejercicio para todos los ciudadanos. Sin embargo, este mismo se convierte en un reto para las instituciones. Obtener un DNI para mí no es lo mismo que obtener un DNI para el señor que vive, que es campesino y que vive en una comunidad altoandina, que probablemente tenga su oficina de registro de la comunidad en el anexo central de la misma, ¿no? Partiendo de ahí, vayamos ahí a las comunidades indígenas de la Amazonía, vayamos a otro grupo, ¿no?, importante. Valenzuela recordó que a lo largo de la historia los grupos que han sido excluidos son las mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad, entre otros. Sin embargo, en tiempos de pandemia por el coronavirus, se ha expuesto aún más la exclusión no solo de los grupos mencionados, sino de muchos ciudadanos que se vieron afectados por las brechas existentes en nuestro país, como la pobreza, digitalización, entre otros. Muchos de nosotros, con los efectos de la pandemia, el ingreso al trabajo remoto, el uso de nuevas tecnologías, también nos hemos sentido excluidos, ¿no? No todos teníamos el acceso a una computadora, una tablet, a un teléfono, sino vean el número de niños que se quedaron sin educación el año pasado, ¿no? Cabe resaltar que estas conferencias descentralizadas son organizadas por el Jurado Nacional de Elecciones en su labor de consolidar el sistema democrático y la gobernabilidad del país. En el siguiente informe de la Central de Operaciones del Proceso Electoral se reporta que un 18% de los candidatos que participarán en las próximas elecciones generales fluctúan entre los 60 a más de 70 años, por lo que están dentro de la población de riesgo. Veamos. En el marco de las elecciones generales 2021, la Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones
emitió un reporte con las edades de los candidatos según el tipo de elección y género para los comicios del 11 de abril. Por ejemplo, se detalla que el 18% de los candidatos sobrepasan los 60 años de edad, estando dentro de la población vulnerable a la COVID-19. De acuerdo al reporte, 486 candidatos, es decir, un 14%, fluctúan entre los 61 años de edad hasta los 70 y un 4% de los candidatos supera los 71 años. El cuadro general detalla que un 22% de los candidatos son menores de 40 años y un 25% menores de 50 años. En cambio, los candidatos jóvenes, entendidos como aquellos menores de 30 años, solo son 266 equivalentes a un 8% del total. Detallemos ahora las edades si hablamos de candidatos presidenciales. Ahí son 60 aspirantes, 37 varones y 23 mujeres. La gran mayoría de los varones, 26 del total, están en el rango de 50 a 70 años. En cuanto a las candidatas presidenciales, casi la mitad están entre el 50 a 60 años de edad, vale decir, en el límite de ingresar al grupo de personas vulnerables. Seguimos ahora con el rango de edad de los candidatos al Congreso. Aquí se presentan 1.513 candidatos varones y 1.513 candidatas mujeres. En los varones, el grupo mayoritario son los candidatos que están entre los 50 años de edad y los 60 años, con un total de 428 aspirantes. En cuanto a las candidatas, el grupo más grande está entre los 40 años y los 50 años de edad, con 418 aspirantes. Las candidatas mujeres al Congreso, según se desprende del reporte, proporcionalmente son más jóvenes que los candidatos varones. En cuanto a los candidatos al Parlamento andino, participan de manera igualitaria, 128 candidatas y 128 candidatos. La diferencia está en las edades. En cuanto a los varones, el grupo más numeroso son aquellos que están en el rango de edad de 50 a 70 años, con 58 aspirantes. En cambio, en las mujeres, el grupo más grande fluctúa entre los 30 a 50 años de edad, con 64 aspirantes. Recuerde que toda esta información podrá encontrarla en la plataforma web del Jurado Nacional de Elecciones, www.jne.gov.pe. Preste mucha atención a la siguiente información porque la OMPE informó a los partidos políticos que pueden entregar sus informes financieros de campaña hasta el 19 de marzo. Veamos. La OMPE dispuso que el 19 de marzo sea la fecha límite para que los partidos políticos que participan en los comicios generales entreguen su información financiera de campaña del periodo 9 de julio del 2020 al 12 de marzo del 2021. El organismo señala que el primer informe debe ser presentado por las organizaciones políticas, los candidatos o sus responsables de campaña. Cabe resaltar que el artículo 34 de la Ley de Organizaciones Políticas señala que mediante 2 entregas obligatorias, los partidos y postulantes consignarán la información financiera de los aportes, ingresos recibidos y gastos efectuados durante la campaña electoral. Una de las entregas cuya fecha es establecida por la OMPE debe hacerse durante la campaña electoral como control concurrente. Mediante sesión virtual, la historiadora Carmen McEvoy se incorporó como miembro del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Veamos. En el marco de las elecciones generales 2021, la historiadora Carmen McEvoy Carreras se incorporó como miembro del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral a través de una sesión virtual. La doctora McEvoy figuraba como accesitaria de los miembros titulares de dicho tribunal y reemplaza a Orlando Hunskov Exevio, quien renunció al cargo por motivos personales. Carmen McEvoy es magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y por la University of California. También posee un doctorado en este último centro de estudios sobre historia de América Latina. Actualmente es profesora principal de la University of the South.
Durante su amplia trayectoria recibió numerosos reconocimientos como el Premio Nacional Jorge Basadre a la mejor tesis de maestría en Historia Peruana en 1999, la Medalla de Oro de la Municipalidad de Lima en 2011, entre otros. En ese sentido, el Tribunal de Honor queda compuesto por Delia Reboredo Marzano, quien lo preside, Gastón Soto Ballenas, Tarsila Rivera Sea, Susana Vaca de la Colina y por la citada Carmen McEvoy. Todos ellos se encargan de velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por las organizaciones políticas en el Pacto Ético Electoral de las presentes elecciones. Tenemos una entrevista, vamos a conversar con Eder Vitón Burga, abogado y coautor del libro Justicia Electoral en el Perú. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la entrevista, ya que nos brinda un espacio para poder un poco hablar del libro que acabamos de publicar y bueno, a la orden para sus preguntas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Coméntenos, por favor, de qué trata este libro Justicia Electoral en nuestro país. Mira, uno de los problemas que hemos advertido es que el Pleno del JNE tiene abundante jurisprudencia y un poco el problema era que no está sistematizada. Pues, había muchos casos que requerían sistematización. Aunado a ello tenemos constantes reformas y estas reformas dan lugar a nuevos criterios, ¿no es cierto? Entonces, esa fue, digamos, la preocupación central. Entonces, conversamos con los coautores y decidimos hacer este trabajo de sistematización que comprende 10 años de jurisprudencia del Pleno del JNE, del 2010 al 2020, vinculada exclusivamente al proceso electoral. Ahora, este libro tiene un aspecto teórico que está en los 2 primeros capítulos, obviamente vinculado a la materia del libro, ¿no?, que aborda. Y en los siguientes capítulos ya desarrollamos toda la parte jurisprudencial. Esto es todas las etapas y los hitos electorales que comprende el proceso electoral. Entonces, en el libro uno encuentra jurisprudencia, por ejemplo, de democracia interna, presentación de candidatos, tachas, exclusiones, nulidades, actas observadas, proclamación de resultados. Además, en el libro también vamos a encontrar jurisprudencia vinculada a los procedimientos sancionadores. Esto es propaganda electoral, publicidad estatal, neutralidad y dádivas. Otro aspecto que también hemos abordado es la parte de jurisprudencia procesal. Esto antes no se había hecho. Hay libros anteriores de jurisprudencia electoral que básicamente abordan la parte sustantiva. Entonces nosotros también hemos visto ese aspecto. Entonces hemos incorporado un capítulo de jurisprudencia exclusivamente procesal, también del Pleno, ¿no? Y finalmente, en el último capítulo, ya desarrollamos toda la parte de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solamente lo referente al proceso electoral. Esto es, aquellos criterios que evidentemente se pueden utilizar, ¿no es cierto?, en el proceso electoral. Y mira, el Pleno del JNE utiliza mucho esta jurisprudencia, claro, ¿no?, en sus casos actuales, recurre mucho a esta jurisprudencia. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es seleccionarla, claro, analizarla. Sí, Eder, aquí me gustaría hacer una precisión para explicarle al ciudadano que nos está viendo en este momento por qué es importante y para qué sirve la jurisprudencia en nuestro país y en el marco de cada proceso electoral. Mira, la jurisprudencia que emite el Pleno del JNE contiene criterios. No son precedentes vinculantes, porque el Pleno no tiene facultad de emitir precedentes vinculantes. Sin embargo, son criterios que sirven como precedentes, ¿no es cierto?, como criterios previos, por ejemplo, para que los jurados especiales resuelvan. Ante un caso similar, ven un caso del Pleno y resuelven, ¿no es cierto? Para que se guíen. También para los partidos políticos. Listo. Exacto, también. O, por ejemplo, para los partidos políticos, ¿no?
ven un criterio del jurado, más o menos ya tienen la idea de cómo actuar o qué hacer para defender sus candidatos o, por ejemplo, para presentar información al jurado. Entonces, sirven de criterios, de guía, y justamente lo que hemos hecho es organizar todos estos criterios para que más o menos esté claro el panorama y de ese modo también se contribuya con la predictividad y la seguridad jurídica, que son muy importantes en un proceso electoral. Claro que sí, sistematizar esta información que se tiene, pero está dispersa, ¿no? Ahora, me gustaría precisar que existen 3 coautores de este libro. Uno, el doctor José Tello Alfaro, el doctor Víctor Velázquez Javier y Eder Vitón Burga, a quien tenemos en la entrevista de hoy. Específicamente, ¿cuál sería el público objetivo al que ustedes apuntan? Mira, esta obra está dirigida en principio al propio Jurado Nacional de Elecciones, al jurado, jurados especiales y todas las instancias del jurado que ven proceso electoral. También está dirigido a los partidos políticos y al público en general, que se interesa por la justicia electoral, porque además aquí abordamos aspectos, por ejemplo, el derecho al sufragio, que se desarrolla bastante en la jurisprudencia. Entonces, evidentemente es una obra que está dirigida para todo el público. Además, se ha hecho de una manera que se entiende. Lo que hemos hecho es, en cada caso, identificar el supuesto de hecho específico que se aborde en ese caso. Entonces, tú, por ejemplo, ves el libro y vas a poder identificar, este caso me sirve para este supuesto, porque hemos podido identificar cada supuesto de hecho de manera puntual. Entonces, ese también es el aporte que estamos haciendo. Entonces, tiene un público, es para todo el público, es de fácil comprensión, y también es lo más importante, va a estar disponible de manera virtual para todos. Así que en su momento ya se publicará y anexaremos el link respectivo para que todo el mundo pueda descargarlo y pueda leerlo. Bien, según nos comenta Eder, este es un trabajo minucioso que han realizado ustedes. Entonces, ¿cuánto tiempo les ha costado llevarlo a cabo? Mira, este trabajo lo venimos haciendo desde ya un buen tiempo. Es más, yo lo vengo trabajando desde un buen tiempo con David y con Víctor. Y bueno, nos ha costado mucho porque, como tú comprenderás, son 10 años de jurisprudencia. Son muchísimos casos. Y además, como ha habido bastantes cambios de legislación, había que descartar qué casos ya, por ejemplo, no se aplican porque ya la legislación se derogó. Entonces, había que ver la jurisprudencia actual. Y bueno, ha sido un trabajo muy intenso, de largo aliento, pero bueno, esperamos que contribuya y evidentemente, posiblemente también tengamos ediciones posteriores, actualizando siempre con los criterios del Pleno del Jurado de Elecciones. Qué bueno, qué bueno. Además, este texto, como indicas, va a ser de libre acceso a través de las diferentes plataformas de página web, entonces eso es muy, muy importante. ¿Cuál es la etapa electoral más compleja en el proceso electoral, de acuerdo a lo que tú has visto y a tu experiencia? Evidentemente, la etapa más compleja es toda la etapa de inscripción de candidatos. Inscripción. Desde que un partido político presenta sus listas, pasa por la etapa de calificación del jurado especial, ¿no es cierto? Y luego viene la etapa, pues, de subsanación o lo que corresponda. Entonces, es la etapa más compleja, ¿no es cierto? Hasta la etapa, digamos que la etapa de inscripción comprende desde que uno solicita su inscripción de candidatos hasta, finalmente, el acto electoral. Porque todo eso es inscripción de candidatos, ¿no es cierto? Luego viene la etapa de tachas, exclusiones. Y esas etapas o procedimientos son los más complejos, y ahí también hemos identificado la mayor cantidad de jurisprudencia. Así. Ahí hay, sí, es la mayor cantidad de jurisprudencia. Entonces, lo que hemos hecho, por ejemplo, es identificar en la etapa de inscripción el derecho que tienes a elegir o a ser elegido, y además hemos identificado todos los límites que tiene ese derecho. Y es justamente lo que nos da la mayor cantidad de jurisprudencia, junto con la etapa de tachas y la etapa de exclusiones. Ahí hay bastante casuística y lo que hemos hecho es sistematizarla, organizarla, dependiendo si la jurisprudencia corresponde a una lista de candidatos o a una fórmula, o si afecta solo a un candidato de manera individual. También hemos hecho esa clasificación
para que se entienda y bueno, se organice de la mejor manera. Bien, seguramente va a ser bastante útil para las personas que se dedican a la materia electoral. Eder, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias y esperamos que ustedes puedan continuar realizando esta labor académica que es bastante importante para nuestro país. Muchas gracias. Te agradezco a ti por la entrevista y muchas gracias por la difusión también. Hasta una próxima oportunidad. Listo. Amigos, gracias. Vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos aquí en JN Noticias. Atención con la siguiente información, no necesita renovarlo, es la campaña que promueve el RENIEC para informar a ciudadanos sobre la vigencia del DNI caduco. Veamos. ¿Sabías que en estas elecciones podrás votar con el DNI vencido? Así es, a fin de evitar la exposición a un posible contagio por el COVID-19, el RENIEC ha extendido la vigencia hasta el 30 de junio de este año. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil continúa con la campaña No Necesita Renovarlo, campaña que congrega a personalidades mediáticas que proporcionan a la población información sobre la vigencia del DNI caduco. Recuerda, no necesitas renovarlo, vota por tu salud. Cabe precisar que con el propósito de que la ciudadanía no tenga dificultades al llevar a cabo actos civiles, comerciales, administrativos o judiciales, ni cuando se acerquen a votar en las elecciones generales 2021, incluso si hubiera una segunda vuelta, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil recordó que el Documento Nacional de Identidad estará vigente hasta junio de 2021. ¿Sabías que en estas elecciones podrás votar con el DNI vencido? Así es, a fin de evitar la exposición a un posible contagio por COVID-19, el RENIEC ha extendido la vigencia de los DNI hasta el 30 de junio de este año. Ganemos a este enemigo invisible evitando salir de casa. Recuerda, no necesitas renovarlo. Vota por tu salud. Amigos, les compartimos ahora las 5 noticias oficiales más importantes del día, elaboradas por la Agencia de Noticias Andina. Bienvenidos. Desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, informó que 165.398 personas del sector salud ya fueron inmunizadas en todo el país y que cuando llegue un nuevo lote se incrementará el personal encargado de las inmunizaciones. Adelantó también que el gobierno desarrolla diversas estrategias para resolver el déficit de oxígeno medicinal en el país y que se están generando redes de apoyo, como la del gobierno regional de San Martín, que está enviando oxígeno a Huánuco y Loreto. El ministro de Salud, Óscar Ugarte, precisó que para alcanzar la inmunidad contra el nuevo coronavirus ofrecida por la vacuna del laboratorio chino Sinopharm, se requiere recibir únicamente 2 dosis, no 3. La aclaración surgió a raíz de las declaraciones del Dr. Germán Málaga, ex jefe del programa de los ensayos clínicos de la vacuna de Sinopharm en el país, quien aseguró que un grupo de 30 personas recibieron 3 dosis para evaluar la respuesta inmunológica del organismo frente a este nuevo fármaco. El gobierno declaró en estado de emergencia la región Madre de Dios a consecuencia de las lluvias e inundaciones que afectan diversas ciudades. Unas 15.000 personas resultaron afectadas y están recibiendo apoyo del Estado. En la zona se encuentra el ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, quien además lidera esta mañana la jornada de vacunación contra el COVID-19 en la región. La selección peruana, con presencia de 11 jugadores del torneo local peruano, inicia hoy sus trabajos con miras a afrontar los partidos de la 5ª y 6ª fecha de las eliminatorias al Mundial Qatar 2022 ante Bolivia y Venezuela respectivamente. Estas y otras noticias también las pueden encontrar en nuestras diversas plataformas digitales y por supuesto no se olviden de visitar andina.p. Bien, ahora estamos enlazados con los colegas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que nos tienen preparado su microinformativo nacional. Adelante.
En este instante presentamos el informativo Midis. ¿Cómo están? Hoy es lunes 22 de febrero del 2021. Estas son las principales noticias. Los beneficiarios del bono 600 del primer grupo, usuarios y usuarias de los programas sociales Juntos, Contigo y Pensión 65, aseguran que están cobrando su bono sin mayores inconvenientes y que destinarán ese dinero a la compra de alimentos y medicinas. Es el caso de don Osvino Espinosa, usuario del programa Pensión 65. Me siento contento porque me han ayudado y me han tratado muy bien. Ya he cobrado ya el bono y mi pensión ya. Yo voy a usar el bono en mi alimentación porque estoy enfermo, por delicado de salud, no puedo trabajar. A comprar remedios, lo que estoy usando para curarme. También es el caso de doña Alejandra Quispe, natural de Ayacucho, quien se comunica en quechua. Sí, mamá, saca mamá, ¿dónde te sientes, mamá? Gracias, mamá. Sí, mamá, deber estar antes a me conai para Guasipe. Sí, mamá, casa pico comprando deberes. Sí, mamá, cosesca, mamá, cosesca. Casa mantanuxica, me yaquesca. Pero ahora cana cosesca. Siguiendo el cronograma de la entrega del bono 600, a partir de hoy los denominados carritos pagadores llegarán a los domicilios de los beneficiarios que viven en las comunidades más remotas y en donde no hay bancos. De esta manera se entregará el bono en efectivo a las personas usuarias de los programas sociales mayores de 80 años con discapacidad severa y que vivan solas. Se hará cumpliendo los protocolos de seguridad. Para prevenir el contagio de la COVID-19 en las comunidades rurales del distrito cusqueño de Ocongate, se realizó en el tambo Pucacasa del programa País una capacitación sobre cuidados y prácticas sanitarias a 12 facilitadoras del programa Cunamás. Las facilitadoras trasladarán estas recomendaciones usando el idioma quechua a las madres gestantes y las familias con niños y niñas menores de 3 años. Gladys Casos, gestora del tambo, nos brinda más información. Esta capacitación tiene como objetivo proteger la vida y la salud de cerca de 1.000 pobladores en condiciones de vulnerabilidad de 6 comunidades campesinas que están dentro del ámbito de intervención del tambo, a través de un trabajo articulado con el acompañante técnico y las facilitadoras de Cunamás. Acercarán en un marco de pertinencia cultural las recomendaciones para enfrentar a la COVID-19. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Hasta aquí el informativo Midis, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bueno, gracias por el paso. Ahora comenzamos el bloque de Agenda Cultural. Hoy, la última semana de febrero, la comenzamos también con propuestas entretenidas. Se trata de la miniserie virtual Historias Virales. Esta serie que estamos viendo en pantallas tiene ya su segunda temporada. Se estrenará todos los viernes un capítulo nuevo y nos harán historias de diversos personajes que están en cuarentena. Entre los actores que dan vida a esta serie están Wendy Ramos, Carlos Carlín, Yeli Reategui, Gisela Ponce de León, entre otros actores reconocidos que nos harán salir de la rutina con esta novedosa propuesta. Ustedes pueden verlos gratuitamente y esta temporada y la anterior en YouTube. El Diario del Comercio lo encuentra como Historias Virales. Bien, por otro lado, también queremos recordarles que la Feria del Libro de Huancayo se viene realizando y se va a ir hasta el 28 de febrero. Ustedes pueden ingresar a la página del Facebook de la Feria del Libro de Huancayo y encontrar también ahí cómo entrar a la tienda virtual y adquirir distintos títulos. Pueden ver además el programa cultural en su página de Facebook y además pueden encontrar libros virtuales para que puedan pedirlos delivery. Para mayor información en esta venta de libros y promociones, ustedes pueden ingresar tanto a las redes sociales como también al www.feriadelibro.com.pe para más información. Bien, hasta aquí con la agenda cultural y los dejo con Paloma. Adelante. Amigos, comenzamos con las noticias internacionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia confirmó la muerte de su embajador Luca Attanasio, a quien vemos en pantalla, en la República Democrática del Congo, durante un atentado terrorista.
El embajador de 43 años se encontraba en un convoy del Programa Mundial de Alimentos de la ONU cerca del ataque. Mientras que el jefe de la delegación de la ONU fue secuestrado, Atanasio había llegado al país africano en 2017 en Congo, llevaba a cabo proyectos humanitarios. La zona donde ocurrió el atentado afronta un conflicto alimenticio desde hace años, en donde varios grupos armados, rebeldes nacionales y extranjeros han tomado relevancia pese a la presencia del ejército congoleño y las fuerzas de la misión de las Naciones Unidas con más de 15.000 oficiales en el país. Lamentable esta información que tenemos que compartir con ustedes. Bien amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de JN Noticias. Los esperamos mañana, los dejamos con imágenes de Cora Cora. Permiso.